Entonces, hay algunos elementos que tienen que ver con el transporte de materiales. Uno de los elementos es la distancia libre de acarreo. ¿Qué se entiende por la distancia libre de acarreo? El acarreo libre es la distancia máxima a la que puede ser transportado un material, estando el precio de esta operación incluido en la excavación. Por convención se ha adoptado una distancia de acarreo libre de 20 metros. La distancia entre los centros de gravedad queda comprendida entre 20 y 120 metros. En nuestro país, la distancia libre de acarreo en proyectos de carreteras administrados por la ABC es 300 metros. Inicialmente, la distancia libre de acarreo, que era una distancia en la cual se compensaba material de corte con material de terraplén, es decir, iba el corte excavado a ser parte de la construcción del terraplén y por lo tanto ese transporte y ese material no tenían costo. En principio se anotó como distancia de acarreo libre 20 metros porque se esperaba que un equipo pesado que hace el corte pueda ser capaz de empujar el material hasta el lugar del terraplén. Y eso era 20 metros. 20 metros, un buen tractor, un buen equipo pesado puede transportar fácilmente los 20 metros para llevar el material. Sin embargo, en los últimos años la tecnología ha avanzado, los equipos son mayores, los equipos ya trabajan digitalmente, entonces esa concepción de que el equipo pesado va a empujar al material hasta el terraplén prácticamente ya no se hace en esa forma y es un gasto de tiempo y un gasto económico y un gasto de combustible hacer eso. Entonces se ha visto por conveniente transportar en volquetas la distancia libre de acarreo. Y entonces las normas como la nuestra han aprovechado de esa circunstancia conceptual y han establecido una distancia donde no se paga ninguna acción en esa distancia libre de acarreo. ¿Cuál es esa distancia libre de acarreo? Nuestra norma, 300 metros. Es decir, desde el centro de gravedad del corte hasta 300 metros no se va a cubrir ningún gasto que haga la contratista por el proyecto. Y solamente después de esa distancia se computará para el cálculo del material que va a tener un costo y se va a hacer la cancelación a través de los certificados de obra. Entonces, nos quedemos con la idea de que el ABC nos establece en la norma 300 metros y conceptualmente es un material que va empujado desde el corte hasta el terraplén, pero en la realidad, como ya 300 metros es bastante largo, no voy a estar dejando que empuje 300 metros un tractor. Entonces, este transporte es realizado por volquetas, pero sin costo para el proyecto, sino es costo para el contratista. Ante esa situación es la distancia libre de acarreo. En los diferentes proyectos se puede establecer esta distancia libre de acarreo en un valor, aparte de la norma, en un valor donde consideremos que
que es, hay una compensación de materiales de corte con terraplén. En la gráfica que les muestro, hay una distancia libre de acarreo. Esa distancia libre de acarreo, cualquiera sea su distancia, es una línea paralela al eje horizontal y que corta al diagrama masa en 2 puntos. Entonces, toda la parte de ascenso de esa gráfica es un material de corte. Y todo el descenso de la gráfica es un material de terraplén. Entonces, en esa distancia, el centro de gravedad del corte con el centro de gravedad tienen los volúmenes exactamente iguales. Y la compensación es perfecta y el valor de diferencia es 0. Entonces, dependerá mucho de esta distancia libre de acarreo para ir marcando los volúmenes que van a ser compensados. En el caso de nuestra norma, esta distancia libre de acarreo es 300 metros. Entonces, en 300 metros, todo el material que está en ese sector no va a tener ningún costo para el proyecto. O sea, es una salvedad que tienen nuestros contratos de considerar que estos 300 metros no se considera para pago. Entonces, esa es una conceptualización inicial. Esta distancia libre de acarreo se puede presentar en otros lugares, aquí en la parte de abajo, aquí, tal vez aquí en la parte superior, es decir, en todos los lugares donde puede cortar 2 ordenadas del diagrama masa. Y entre esos valores existe un volumen compensado. ¿Cómo obtengo ese volumen compensado? De la diferencia el punto más alto puedo proyectar y llevar a la escala volumétrica y obtendré cuál es el valor máximo. Y también puedo prolongar la línea de la distancia libre de acarreo y llevar a la columna volumétrica y también marcar cuánto será el volumen. La diferencia en total de esos 2 volúmenes es el volumen compensado. Ese es el primer concepto. El volumen compensado es aquel que se encuentra en la distancia libre de acarreo, en la que hay un volumen de corte que compensa para su ejecución en el terraplén. Entonces, esto nos va a permitir en los proyectos definir las distancias libres de acarreo y establecer los volúmenes compensados de corte con terraplén que no van a ser costo para el proyecto. Y ya lo que queda fuera de la distancia libre de acarreo sí es un volumen que debemos trabajar. En este caso, todo el ascenso es un volumen de corte. Y por este otro lado, todo el descenso, inclusive hasta más allá de la línea de balance, podemos obtener los volúmenes del diagrama masa para la parte de terraplén. Y aquí, después de este punto, volvemos nuevamente a generar corte. Entonces, como verán, este diagrama les he dicho que
nuestro ideal es que sea sinusoidal. Pero si no es sinusoidal, se parece un poco. Y cuando se parece un poco, nos parece bien, porque así está poniendo en la mesa ese concepto para que todos y cada uno de ustedes quede claro en lo que es la distancia libre de acarreo y la compensación de materiales. Otro de los conceptos es el excedente de corte. Entonces, en todos los lugares del diagrama masa que están en línea ascendente, entonces todas las líneas ascendentes son de corte. Entonces, el señor Murillo establece que esta compensación ha dejado un valor sin compensar que si está en ascenso es un excedente de corte. Y al otro lado pasa lo propio. Si hay un descenso de la línea, entonces hay un volumen fuera de la distancia libre de acarreo que es de terraplén, que se considera también un excedente. ¿Para qué sirven los excedentes? Para ver la posibilidad, no con distancia libre de acarreo, sino fuera de la distancia libre de acarreo, de compensar volúmenes de corte con volúmenes de terraplén. En este caso particular, a partir del final de la distancia libre de acarreo, vamos a tener una posibilidad de corte o terraplén. Entonces, ese terraplén debe ser rellenado con este excedente de corte. Entonces, este material de corte tiene que transportarse hasta los espacios de necesidad de material para terraplén. Entonces, por un lado tenemos excedente de corte a un lado y excedente de terraplén al otro lado con un descenso de la gráfica del diagrama masa. Entonces, en toda la trayectoria de la carretera, a lo largo de los kilómetros de diseño, vamos a tener zonas de excedente de corte, excedente de terraplén y distancias libres de acarreo donde está compensado el volumen con el corte. El volumen de corte con el terraplén. Entonces ya tenemos los materiales compensados, tenemos el excedente de corte, el excedente de terraplén. Y podemos hallar el exceso de transporte. El exceso de transporte es la distancia que tomamos desde el centro de gravedad del corte hasta el centro de gravedad del terraplén. Entonces, este valor es importante y este cálculo también para decidir qué hacemos con ese exceso de transporte. Transportamos a ese corte al terraplén, aunque sea largo, o botamos ese material a los buzones y traemos otro material más cercano al excedente de terraplén. Independiente de la respuesta que cada uno de ustedes como proyectistas pueda dar,
ese sería el procedimiento para calcular el exceso de transporte, que por unidades es metro cúbico por kilómetro, es decir, ya entra en acción la parte de distancia y el exceso de transporte tiene que ser el volumen por la cantidad de tiempo a utilizar para el transporte. Entonces, con esos aspectos, recordamos distancia libre de acarreo, volumen compensado, excedente de corte, excedente de terraplén y exceso de transporte. Con esos elementos son los que tomamos en cuenta en el diseño final del proyecto y también dejamos en suspenso una comunicación oficial entre los constructores de la carretera y los supervisores, porque puede haber discusiones en algunos ítems que merecen una revisión. Y para ello, o sea, el diagrama masa es un elemento importante. Entonces, con eso terminaríamos nuestra unidad. Todos estos movimientos de tierra, es decir, excesos de transporte, excedentes de corte, excedentes de terraplén, son valores que tenemos que considerar y tenemos que poner en las propiedades de del diseño de la carretera. Entonces es muy importante el exceso de transporte en nuestras carreteras. Y hasta ahí sería el movimiento de tierras. No sé si se ha entendido, si es suficiente. ¿Hay alguna cosa que quieran que se les aclare sobre el transporte? La distancia libre de acarreo es un valor fijo, esos 300 metros. En la norma sí, pero como ejercicios vamos a tomar distintos valores posibles para que ustedes también se acostumbren a colocar en el diagrama masa la distancia libre de acarreo, porque no es lo mismo que sea 100 o que sea 200 o que sea 50, ¿no? Tiene que ser un valor que operativamente sí me permita hacer al menor costo y sea real la distancia libre de acarreo, ¿no? Entonces, en ejercicios vamos a utilizar valores arriba de 20 hasta los 300, pero en la norma, ya en favoritismo a la institución y en desmedro de la empresa constructora, se colocó los 300 metros en normativa. ¿Eso es favorable o desfavorable? En realidad, parecería ser desfavorable al contratista, porque es bajo su costo todos los volúmenes de movimiento de tierras que va a realizar en esa distancia. Sin embargo, a lo largo de la construcción de la carretera puede haber varias compensaciones que finalmente no le, al terminar el proyecto, no hay una variación significativa de los materiales que venga a generar un colapso económico al proyecto, ¿no? Por lo general no es así. Entonces, lo de los 300 metros es una orden del manual y es una ventaja para
para la institución del Estado, ¿no? No tanto para los constructores, pero tampoco es crítica la situación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algo que no esté entendido? Porque todos estos valores que podemos calcularlo, después en la etapa de construcción nos tienen que servir para hacer análisis y tomar acciones las más correctas para obtener la mayor optimización de la ejecución de una carretera. Es decir, si por ejemplo aquí tengo que llevar de este centro de gravedad a este otro y hay más o menos 500 metros, ese costo me va a salir por transporte de cada cubo. Pero si aquí a 50 metros hay un banco de préstamo con buen material, igual al que me iban a mandar o mejor, entonces tal vez no conviene hacer este pedido de material al lugar de donde se necesita en la parte de terraplén, sino utilizar el material del banco cercano para llevar al terraplén. Entonces, sí sirve todo para hacer un análisis de costos que nos interesa sobre todo a los ingenieros que estamos tanto en el diseño como en la construcción. ¿Alguna otra pregunta? Como es un diagrama volumétrico, entonces todos los puntos que hay en el diagrama masa tiene una ordenada horizontal y una ordenada vertical. Entonces, si quiero un punto cualquiera, ¿cuál es su ordenada horizontal? Entonces sé que es la 0 más 260 o 80 y su volumen es trazando una perpendicular hasta cortar el eje, o sea, aproximadamente 11.800 metros cúbicos, digamos, ¿no? Entonces, es una aproximación, no es exacto, aunque si quiero hallar con exactitud, también puedo hacer uso de más matemáticas para obtener los valores de ahí, colocando integraciones para el cálculo de volumen. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a ir a hacer un ejercicio más, ya tomando en cuenta el transporte de materiales. Entonces, cópiense el enunciado para tener los elementos para hacer los diferentes cálculos. El enunciado dice: en un tramo de carretera entre las progresivas 9 más 327,30 y 9 más 525,30 se tiene un alineamiento de una curva con transición cuyas transiciones son de 40 metros. Coincidente con esta, se tiene para el mismo tramo una curva vertical simétrica dentro de la horizontal con una longitud de curva vertical de 140 metros, cuyo punto más alto coincide con la progresiva 9 más 393,6,58, con pendiente de salida de la curva menos 4,58%. La pregunta es: sabiendo que el movimiento de tierras en el tramo es el siguiente, y ahí hay unos datos, tenemos varias preguntas en esta, nos dan las secciones transversales con sus valores de áreas.
Y nos dan otros datos más de la parte curva que nos van a servir para calcular lo que nos piden. Y aquí nos piden varias preguntas de ese tramo, pero solo vamos a interesarnos en las preguntas de movimiento de tierras. Y las otras, si ustedes quieren hacerlas, bienvenido como ejercicio, les va a servir. A ver, por ejemplo, la 1 es determinar la curva de transición, tangente externa, coordenadas SC y CS, desplazamiento horizontal y vertical de la curva con transición. Entonces, ese es, no vamos a realizar, pero pueden anotarse la pregunta que les puede servir después. La segunda pregunta es graficar el diagrama masa. Esa es la primera pregunta que queremos resolver. Entonces, queremos hallar el diagrama masa, pero para dibujar el diagrama masa necesitamos ubicar a los puntos de avance. En este caso particular, esos puntos de avance están en los datos. Entonces hay que calcular el volumen acumulado. Solo tenemos las secciones transversales, pero no tenemos el volumen acumulado. Entonces el primer paso para resolver este inciso es hacer la planilla de volúmenes. Entonces nuestros datos son estos. Aquí hay algunas consideraciones como el factor de expansión por corte, la corrección por curvatura de corte y la corrección por curvatura de terraplén. Con esos valores puedo establecer mi planilla de volúmenes acumulados. Entonces aquí está la planilla. Entonces, si quieren pueden copiarla y después hacen el ejercicio de llenarla. O inclusive en este momento pueden ir haciendo, tenemos de datos las áreas de corte y terraplén, pero no teníamos el cálculo de volúmenes. Entonces, por ejemplo, este volumen, el segundo volumen de corte será el valor anterior, que es 0, más el valor actual de 110.0, dividido entre 2 por la distancia entre estas dos secciones, que es 327.30 menos 330, o sea que es 370 metros. Y de esa manera obtengo el valor que tiene entre esas dos progresivas. Y así se van calculando todos los volúmenes de terraplén y de corte. Y en el caso de corte, hacemos un caso de corte corregido. Entonces, teníamos un factor de expansión como dato, que es 1.27. Entonces, utilizamos ese 1.27 para calcular este volumen. Entonces, en todos estos casos son de corte a corte. Entonces, la fórmula es el volumen anterior más volumen actual dividido entre 2 por la distancia entre progresivas. Y eso es el valor de corte corregido.
primero corte. Y después vamos a hablar de la corrección. Calculen 1 o 2 y después copian. La idea es que también ejerciten ustedes al calcular, no copiar de cualquier otro documento de consulta o de compañeros de otros semestres que tal vez han guardado sus prácticas en sus exámenes y pueden tener. Pero la idea es que cada uno de ustedes haga el ejercicio. Ingeniero, buenas tardes. Adelante. En volumen de corte, ¿por qué le sale 148,50? A ver, es 0 más 110 dividido entre 2 por esta distancia de 330 a 327.30. O sea, es 0 más 110 dividido entre 2 me da 55. Esos 55 debo multiplicar por la distancia, que sería 330 menos 327.30, que es 2.7 por 55 es 148.50. Bueno, ingeniero. Vayan haciendo algún ejercicio, algún cálculo para que se quiten de la duda. Todos tienen que saber cómo se calcula los volúmenes de corte y de terraplén. Dije, aquí en la parte de terraplén no me estoy dando cuenta. Las de corte ya hice, pero estos dos. El primer crítico es entre este corte y este terraplén. Entonces, en este corte hasta este terraplén hay dos volúmenes, corte y terraplén. Entonces, ¿cómo hallo? La fórmula dice el área de corte dividido entre 2 por la distancia de corte. Y el área de terraplén es el área de terraplén entre 2 por la distancia de terraplén. Ahora, ¿cómo hallo la distancia de corte y la distancia de terraplén? Hallo para el corte, hallo 79 entre la suma de los dos, 79 más 65, todo eso multiplicado por la distancia entre progresivas, que en este caso es 20. Y eso me va a dar la distancia de corte. Entonces, con esa distancia de corte, hallo el volumen de corte, que sería 79 entre 2 por la distancia de corte. No sé si me ha entendido, pero haga el ejercicio, así le Sí, ahorita lo verifico. comprueba si repetirlo otra sale vez, señor? 433. Hice una pregunta. Adelante. Cuando es combinado, digamos, tiene área y corte en el mismo progresiva, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna fórmula? No le he podido hallar yo. Cuando es, ¿cuál es el caso? Que en la misma progresiva hay corte y terraplén. Tiene aquí abajo, ¿no? En la 490 y la 510. Sí, eso, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuál es la fórmula? O sea, no, este terraplén con este corte tiene una distancia, un volumen de terraplén y un volumen de corte. Y este terraplén con este otro terraplén
tiene solo un volumen de terraplén. Se suman los terraplenes y se suman los cortes y de ahí salen los volúmenes de corte y de terraplén. Intente hacer el ejercicio matemático con su máquina. Entonces, primero trabaje para este caso, que es también un crítico. No es el más crítico, porque el más crítico podría ser un mixto con otro mixto. Un mixto es este caso que tiene corte terraplén con otro mixto. Ese sería el caso más crítico, ¿no? Los demás de puro corte o de puro terraplén son sencillos. Y de corte a terraplén o de terraplén a corte también son un poco más críticos. Pero esos son todos los casos que podrían. En este ejercicio prácticamente son todos los casos que se podrían dar. Por eso Ingeniero, es bueno que hagan el ejercicio. Dígame. por favor, ¿podría repetir otra vez para el primer caso cómo es la operación que se realiza? Para el 79 y el 65. Sí, sí. Ya. Entre el volumen de corte, entre la sección transversal de corte y la sección transversal de terraplén, hay un punto de inflexión donde hay una distancia de corte y una distancia de terraplén. ¿Se acuerdan que hemos dibujado un triángulo? Ahí se notaba dónde estaba esa distancia, pero ahí aquí en la tabla, para allá la distancia de corte, hago el ejercicio. 79 entre la distancia de corte más terraplén, que sería 79 más 65 es 144. Entonces sería 79 entre 144 por la distancia. Y la distancia entre 410 y 390 es 20 metros. Entonces la distancia de corte me sale 10,97 con 2 decimales. A ver, esa parte ya está o no está todavía claro eso. Sí, me sale 10,97,22. Ya. La otra parte tendría que salirle este valor menos 20, que sería 9.03. Para eso tendría que hacer 65 entre 144 por 20. ¿Cuánto le sale eso? Perdón, me perdí. 65 entre 144. Sí, por 20 me da 903. Sí, se sale 9027. Redondeando Sí. sale 9,03. Claro, redondeado, ¿no? Redondeado sale 0,3. O sea, después sale 0,2777. Entonces, las dos distancias que he sacado sumadas tienen que dar siempre 20, porque la diferencia entre progresivas es 20 en este caso, ¿no? Después puede ser 10 también, entonces la sumatoria tendría que darnos 10. En este caso me tiene que dar 20, ¿no? Entonces 903 más la anterior distancia tienen que ser los 20 metros. Entonces, como ya tengo la distancia de corte, entonces es el área de corte dividido, es un triángulo. El área de corte, que es la base por la altura, que sería la distancia, dividido entre 2. Eso me tiene que dar este volumen de corte. Entonces, la primera distancia, ¿cuánto le salió? 10.
1097, ¿no? Entonces, 79 entre 2 por 1097 es 433.315. Con 2 decimales es 433.32. ¿Alguna duda más sobre ese cálculo? Hagan ahora lo mismo para el terraplén, ¿no? Que sería 65 entre 2 por su distancia de 903, que tendría que dar estos 293.48. Inge, para la corrección, ¿cómo se trabaja? Ya, ahorita vamos a ir, pero no hay más dudas en esto de los volúmenes de corte y Aquí, terraplén. en la parte de la progresiva 9 más 510 hay dos áreas, de corte y Claro, de... es una sección mixta. Esta parte, ¿cómo la trabajamos? Por eso es con la 490 y 510 hay un volumen hay una sección transversal de terraplén con una mixta. Y la de la 510 a la 525 hay una mixta con una de corte. Entonces aquí hay dos casos, ¿no? Para el primer caso, si tengo que hacer el terraplén con la mixta, primero tengo que hacer el terraplén con el corte, o sea, 305,42. Entonces, entre esos dos se produce dos volúmenes, un volumen de corte y un volumen de terraplén. Entonces, tengo que hallar la distancia de terraplén y la distancia de corte. Exactamente lo que hemos hecho aquí, pero al revés, de terraplén a corte. O sea que sería 305 más o dividido entre 305 más 42 multiplicado por la distancia de 20 metros. Eso me va a dar la distancia de corte. Y la distancia de terraplén me va a dar 305, o sea, 20 metros menos la distancia de corte, me va a dar la distancia de terraplén. Por una parte. Y por la otra, tengo este terraplén con este otro terraplén. Y ahí sí me forma terraplén. Y es 305 más 94 dividido entre 2 por 20. Y eso me debe dar este valor. Sumado del otro terraplén. Confirmen estos dos valores para ver si han podido calcular bien. El 6670 no me sale. ¿No le sale? Dijo 305 más 94 dividido entre 2 por 20. Sí. Eso le sale 3.990, ¿no? Sí, así sale. Ya. Eso es una parte. La otra parte es entre este terraplén y este corte. Ahí hay otro volumen de terraplén y otro volumen de corte. Para eso tengo que hallar las distancias. Para hallar la distancia tengo que hallar 305 dividido entre 347, que sería la suma de los dos, multiplicado por 20. Eso es 1752 para terraplén.
Entonces, este 1752 por 305 dividido entre 2 me da 2672 más 3990 me da 6662.05. Yo tengo 70, me está variando un poco, pero de ahí sale esos 6670. ¿Han podido sacar? A ver, primero la distancia de terraplén, por eso la distancia de terraplén es 305 entre la suma de las dos áreas, 305 más 42, que sería 347, por la distancia entre progresivas, que es 20. Eso me da 1758, Sí, redondeado a 2 decimales, ¿sí? sí, eso, hasta ahí sí estoy Ya. bien. Ahora, 1758 por 305 dividido entre 2 es 2680.95. ¿Sí? Sí, Ya. Eso le suma al terraplén anterior que ya habíamos sacado, que era más 3990. Y me sale los 6670,95. ¿Y cómo se fue el 2280 y cuánto dijo? El 3990, sí es. No, el volumen de terraplén a corte. El volumen de terraplén que sale del terraplén a corte. es un La distancia de triángulo que se terraplén, forma, que ahí es me quedé. base por altura sobre 2. Entonces, esta es la base, 305 por la distancia de corte entre 2. De ahí sale ese 2000 y pico. ¿Sigue habiendo duda o ya están pudiendo calcular? No tiene que haber dudas porque esto en el examen hay que hacerlo rápido. Perdón, ingeniero, yo no sé de dónde ha salido los 3990. 3990 es entre terraplén y terraplén, aquí entre 305 y 94. Entonces, como es terraplén, es 305 más 94, dividimos entre 2 por la distancia que es 20 metros. Eso es 3990. Ya, ahora para el volumen de corte, el de 50,82. Eso tendría que hallar el volumen de corte, que es, o la distancia de corte primero, Eso que era, es 42 entre 347, que es la suma de los dos, por la distancia de 20 metros. Me da 2.42. Ese 2.42 multiplico por 42 y divido entre 2. Eso me da 50,82. Inge ha dicho que tenemos que hallar la distancia de corte. Claro, entre este terraplén y este corte, tengo que hallar una distancia de terraplén y una distancia de corte. La distancia de terraplén se halla
el volumen de terraplén sobre el volumen total multiplicado por la distancia entre progresivas. Y para la distancia de corte se hace la distancia o el área de corte entre el área total multiplicado por la distancia entre progresivas. Y así se halla la distancia de terraplén y la distancia de corte. Ahora, para el volumen de corte, hallo el volumen de corte por la distancia de corte dividido entre 2. De ahí sale este 50/82. Inge, ¿eso tiene alguna, eso lo que nos está dictando, tiene alguna relación con las fórmulas que tenemos? Sí, o sea, los triangulitos que hemos hecho, he puesto en las diapositivas, están ahí. Si analizan esos, no me han debido entender en la clase, entonces, porque en la clase sí les he mostrado el triángulo de corte más el triángulo de terraplén y el punto de inflexión. Está en las diapositivas, si quieren revísenlas, pero tiene relación con eso. Tiene relación con las fórmulas, ¿no? Sí, sí, corte, perfectamente. corte. Estaba viendo que sí. Sí. Así como nos ha dictado, sale Inge. Ya, por eso no tiene que haber dudas, porque en esto, si arruinan un número, lo arruinan la pregunta, porque ya no es el mismo diagrama, ¿no? Bueno, avancemos para ver, acabar el ejercicio. La siguiente columna dice la columna de volumen corregido. Según el enunciado dice que es factor por expansión por corte, 1.27. Entonces es por corrección por corte. Y el factor de expansión es 1.27. Entonces lo que les he enseñado es que si quiero corregir por corte, debería multiplicar el corte corregido, debería multiplicar el corte normal por 1.27. Entonces, el 0 nomás. 148.50 por 1.27. Debería salir 192.20. Ah, no, estoy mal. Estoy aquí en el volumen corregido. Ah, aquí hay volumen corregido de corte y volumen corregido de terraplén. Normalmente no hacemos eso, pero este ejercicio les pedí seguramente así, pero se hace solo por corte. Entonces, multiplicamos esto por el volumen por 1.27. Eso debería darnos esto. 148.50 por 1.27 es 188.59. Algo anda mal. Es 1.27, ¿no? Ah, pero hay corrección por curvatura de corte. Hay otro dato más aquí, que también que sea bueno para aprender. A ver, si fuera solo hacer el corregido, sería 148.50 por 1.27, que da 188.595. Pero aquí dice 192. Pero además, este tramo es en curva. Y en curva hay una corrección por curvatura. Entonces, la corrección por curvatura en corte es más 3.6. Entonces, debo sumar más 3.6 y recién me sale el valor que está aquí de 192.20.
En realidad me sale 192.195. A ver, ¿me han entendido o no? Sí. A ver, entonces comprueben el siguiente, el 4.435.90. Sí, da, sí. Que sería este valor por 1.27 más 3.6. Sí, que sí, da, sí. Ya, ¿alguien tiene una duda de el volumen corregido en corte? Ya, todos han entendido entonces. Sí. Vamos al volumen corregido en terraplén. En terraplén lo único que tengo que hacer es al volumen de terraplén anterior le tengo que sumar o restar la corrección por terraplén. Según nuestro enunciado, la corrección por curvatura por terraplén es menos 2.8. Entonces le tengo que restar a este 293.48 menos 2.8. 293.48 menos 2.8. Eso es 290.68. ¿Me entendieron? Sí. Ya. Entonces igual hago todos los terraplenes. O sea, esto menos 2.8 debe ser este valor. Esto menos 2.8 es este valor y así sucesivamente. Y de esa manera tengo los volúmenes corregidos en corte y en terraplén. Y para el volumen acumulado es la sumatoria del volumen anterior más el volumen de corte corregido menos el terraplén corregido. Entonces, 0 más 192.20 menos 0, 192.20 más 4.435.90 es 4.628.10 más 6.125 menos 0 es 10.753.10. Solo aquí cuando ya aparecen los dos, sumo al corte y resto al terraplén. O sea, 14.846,10 más 553.92 menos 290.68. Eso me da 15.109.34. Más 0 menos 2.327.20. Eso me da 12.782.14. Y así voy hasta el final. ¿Se entendió cómo saqué los volúmenes acumulados? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Ya. Entonces, con las progresivas y los volúmenes acumulados, grafico el diagrama masa. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, ¿Qué no es eso? fue. Este es el diagrama masa. Si ustedes lo grafican en un papel milimetrado, lo pueden hacer mejor inclusive. Bueno, esa era la pregunta 2. Ingeniero, una consulta. Adelante. ¿Por qué la distancia libre de acarreo en la parte de cortes es mayor a la de terraplén? Creo que no he entrado a la pregunta todavía. Debe haber alguna pregunta de compensación. Iremos a la pregunta. Esto era solo graficar el diagrama masa, es decir, la parte azul. ¿Ya? Todavía no, pero para responderle, las líneas de distancia libre de acarreo son líneas paralelas al eje horizontal. Entonces, aquí y
es hasta donde corta la curva. Entonces aquí corta los 40 metros. Pero aquí cualquier valor menor a la distancia dada, sí también corta entre la parte de ascendente y la parte descendente. Entonces sí es una parte de distancia libre de acarreo. Puede existir distancias libres de acarreo menor a las dadas. Entonces, ¿eso es a criterio o cómo? No es criterio. Es de este punto, tengo que trazar la línea paralela al eje y donde corte. No sabemos ni cuánto es la distancia. Obviamente en el gráfico de papel milimetrado vamos a saber, pero después no sabemos porque es menos a la distancia libre de acarreo normal. Inge, una pregunta. Sí. Ahí en la parte inferior, ¿cómo sería el exceso de corte o relleno? El exceso de corte es donde estamos en corte, ¿no? Es donde estamos en corte, estamos en ascenso. Entonces el exceso de corte es desde este punto hasta el inicio. Eso es un excedente de corte. Porque desde este punto hasta este otro es una zona de compensación entre corte y terraplén. Y en esta otra parte inferior, lo que hay es un excedente de terraplén. Entonces, desde este punto hasta este punto hay un excedente de terraplén. Sí, ahí se marcaría se marcan líneas perpendiculares, ¿no? Sí, A la perpendicular. línea central. ¿Mm? Y aquí, ahí en la parte inferior, ¿no? Se Sí. llegaría a marcar, solo habría excedente O sea, de sí, relleno, ¿no? este número es positivo, digamos cerca a 11,000 está, ¿no? Y este está cerca a 10,000. Entonces, no es 11,000 menos 10,000, es 11,000 menos 10,000. Entonces se convierte en 11,000 más 10,000. Ese es el excedente. Porque aquí el signo negativo con el menos menos se vuelve más. Entonces va a ser una sumatoria. Pero debe haber una pregunta que tenemos que hacer, por eso está graficado. A ver, vamos a ver a la pregunta 3. La pregunta 3 decía determinar la diferencia del sobreancho, nada que ver. Determinar el volumen acumulado en la progresiva. Esto es parte del diagrama masa. La pregunta 4 dice determinar el volumen acumulado en la progresiva 9 más 350 y 9 más 410. Entonces me está diciendo cuántos hay acumulado en esas 9 más 450 y 9 más 410, ¿no? 9 más 350. En 9 más 350 tengo 4,628. Y en 9 más 410 tengo 15,109. Esos son los resultados. Y entre esos dos, ¿cuánto de volumen hay? Entre la 350 y la 410 hay una diferencia de 15,000 a 4,000, hay cerca a más de 10,000. Entonces, 10,481.24. Una diferencia, no es una resta, dije. Es una resta, sí. Y si nos pidiese en un punto, digamos, en un punto de los últimos que dan negativos, ahí la respuesta sería con negativo del volumen
acumulado. Por ejemplo, Parecido a 510, digamos. en la 510, ¿cuánto es el volumen acumulado? Sí, sería negativo o decir que es terraplén. Ah, ya. Una pregunta más, Inge. En la gráfica, el último punto termina en 12.000, creo, o menos 12.000. Si en el caso terminase en, no sé, menos 14, y ya no se podría hacer esa distancia libre de acarreo. Ya no habría compensación. Ah, ya. A ver, ¿cuál más es la pregunta? Estas no son de volúmenes, esta es de volumen. Dice, determinar el excedente de corte y terraplén para una distancia libre de acarreo de 50 metros. Entonces, para eso se dibujó eso del gráfico. Entonces, nos dicen que esta distancia libre de acarreo es 50 metros. Entonces, nosotros agarramos a escala los 50 metros en centímetros y trazamos una paralela hasta encontrar una línea paralela que corte al diagrama masa. Marcamos los puntos donde corta. Y en este caso, les decía, haríamos lo mismo, pero va a cortar en menos de 50 metros. O sea, porque no podemos hacer esta distancia oblicua. Tiene que ser paralela al eje. Entonces, cuando está la distancia libre de acarreo ya graficada, todo lo que está fuera de la distancia libre de acarreo es excedente. Si está en forma ascendente, es excedente de corte. Si está en forma descendente, es excedente de terraplén. ¿Cuál es ese excedente? Este valor es el excedente de corte. Entonces, si voy a la gráfica, puedo hallar exactamente este valor si está dibujado en una hoja milimetrada, y ese va a ser mi valor de excedente. Entonces, acá el excedente de corte es 11.600. Si vamos acá, exactamente debe estar en 11.600. Y acá, en el excedente de terraplén, es este valor más este otro valor. Este valor es negativo, pero como es menos menos, se vuelve positivo. Tengo que sumar esos dos valores para hallar el excedente. Entonces va a ser los mismos 11.000 más un valor también cerca a 10.000, unos 21.000 más o menos, a 23.745.97. Entonces, es la suma de esos dos valores. La suma de este valor más este valor. Esos son los valores de excedentes, de corte y de terraplén. Esos eran los incisos para el diagrama más. No había más en este ejercicio. Hasta luego, entonces, hasta el sábado.